Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te quiero invitar a que te tomes de la mano del Señor, que confíes en Él completamente, familia. Entrégate a Él, echa sobre Él tus cargas, porque Él va a tener cuidado de vosotros. ¡Qué maravilloso! Si tú estás presionado, angustiada, temerosa, te sientes sola, te sientes solo, ven a Cristo y entrégale todas tus cargas. Confía en Él, ven y entrégale toda tu vida, todo tu ser, póstrate a sus pies, familia, y vas a encontrar el descanso que necesita tu alma, el refrigerio para nuestra alma, y adiós a todas esas emociones tóxicas que tanto daño nos hacen. Vengamos al Señor y ahí vamos a encontrar el reposo que necesitamos. Suena familiar, arrancamos con mucho gusto, familia, con todas las ganas puestas en el Señor, con todo el ánimo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Suena familiar, acuérdate, ponlo en tu corazón y en tu mente. Tienes una petición de oración, acuérdate que somos familia y queremos orar por ti. Toma nota del WhatsApp, 811-590-9879, 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales. Ahí puedes encontrarnos como Suena Familiar. Recuérdalo, Suena Familiar. Facebook, Instagram, YouTube, ahí nos vas a encontrar. Ahí estamos subiendo los programas para que los escuches de nuevo, para que tomes nota, para que los compartas. Te sugerimos que te suscribas al canal, que les des like, para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún programa. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. Lámparas a mis pies, la serie, el tema Sembrando la Palabra. Hoy veremos lo importante que es sembrar la palabra de Dios, familia. Además de que es un mandamiento del Señor. Y veremos también cómo hacerlo. Y lo más importante es que tenemos el poder para hacerlo. El Señor nos da el poder para lograrlo, para hacerlo, familia. Es bien importante eso. Así como en un campo, para un sembrador que salga a sembrar, debe primero tener la semilla. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la semilla para ese sembrador? La primera semilla se compra, luego que se cosecha se guarda y se siembra de nuevo. Y así ese ciclo se repite, hasta el punto de que pueda cosechar, podrá seguir sembrando. En Mateo 13, nuestro Señor nos enseñó la parábola del sembrador, donde compara nuestro corazón con un campo. En ese campo hay un camino, hay pedregales, hay espinos y está la buena tierra también. La tierra buena es la que se prepara de antemano, familia, con el fin de que esa semilla pueda crecer, pueda desarrollarse hasta el punto de dar un rendimiento del 30, del 60 y 100 por 1. Eso lo encontramos ahí en Mateo 13. Yo te invito a que vayas a la palabra. Entonces nos damos cuenta que cuando dejamos que Dios prepare nuestro corazón, ¿cómo es eso, familia? Bueno, cuando venimos al Señor en humildad, cuando nos postramos a sus pies, aceptamos que somos pecadores, aceptamos que nos equivocamos y le pedimos ayuda, le pedimos perdón a nuestro Señor y Él nos ayuda. Ese es el corazón que está listo para recibir la semilla que va a crecer, que va a desarrollar y que va a dar un rendimiento y que va a dar fruto. La palabra implantada nos va a dar fruto. Acuérdate de eso, familia. La palabra de Dios nos dará más palabra para seguir sembrando en las personas que nos rodean, testificando de Cristo y de su evangelio. Fíjese qué hermoso es eso. Así que hoy te quiero invitar a compartir la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, así en forma práctica, familia. Por ejemplo, cuando venga alguien a pedirte algún consejo, dale la palabra de Dios primeramente, antes que le digas que tómate esto otro, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó el otro. Dale la palabra de Dios primero. Si viene alguien a ti para quejarse de cualquier cosa, dale la palabra de Dios primeramente. Llévalo a la palabra de Dios, llévalo al evangelio si no lo conoce. Vamos a ponernos en modo de evangelistas desde que salgamos de nuestra casa, familia, para aprovechar todas las oportunidades que tengamos que el Señor nos dé para sembrar la palabra de Dios, para sembrar el evangelio. Hoy también te quiero invitar a que pensemos juntos en nuestros hermanos de Arabia Saudita.
Según el Ministerio Puertas Abiertas, Arabia Saudita, se estima que hay 2.1 millones de cristianos. Es un pequeño porcentaje, solamente el 6% de la población total de ese país. En ese país de Oriente Medio, la posesión y distribución de la Biblia está prohibida, familia. El Islam es la religión oficial. Cualquier actividad religiosa que no sea del Islam puede ser considerada un delito. Esto incluye la posesión de Biblias y la celebración de cultos cristianos. Pero ¿sabes una cosa, familia? Aún así, en medio de esa tremenda persecución, hay cristianos que no se achican. Tenemos hermanos en la fe ahí, en ese lugar, que están esperando que nosotros nos pongamos en la brecha con ellos para orar por ellos. Ellos siguen manteniéndose en la fe a pesar de perder sus posesiones materiales, de ser expulsados de sus familias, de perder su integridad, perderlo todo, aún, familia, perderlo todo con tal de ganar a Cristo. ¡Ay, Señor! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Así que yo te invito a que oremos por nuestros hermanos de Arabia Saudita, para que no pierdan su fe, sino que esa semilla que fue implantada en ellos dé fruto y sigan ellos a sus mismos compatriotas sembrando la palabra de Dios. También oremos por los misioneros, para que también igual tengan palabra y siembren la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, con fuerza, con ganas, con fe. Siga sembrando y que el Señor siga preparando los corazones de todos aquellos que quieren llevar mucho fruto. Y tenemos una promesa maravillosa de Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso! Ahora, familia, que esta promesa se haga una realidad en Arabia Saudita, ahí con nuestros hermanos de Arabia Saudita y en todo el mundo donde se predica la palabra de Dios. Seguimos adelante. Escuchamos a Paco, también con el mismo tema. Muy interesante, familia, no te lo pierdas. Buenos días, Paco, te escuchamos. Buenos días, Joel. Buenos días, familia. Es un gusto saludarlos. Sé que cada uno de ustedes tiene varias actividades en el día. Les agradezco el esfuerzo que hacen para unirse a esta transmisión. Es una bendición encontrarnos cada tercer día para buscar juntos el consejo de Dios para nuestra vida. Solo la Biblia tiene palabras de vida. De esta manera estamos dedicando estas semanas a la serie Lámpara es a mis pies con el tema Sembrando la Palabra. A lo largo de 3 años, Jesús preparó a sus discípulos para que proclamaran el Evangelio. Al resucitar, les ordenó a ellos ir por todo el mundo haciendo discípulos. Y al ascender al cielo, les recordó su promesa de la venida del Espíritu Santo y su misión de proclamar el Evangelio, empezando en los alrededores y llegando hasta lo último de la tierra. Sus discípulos atendieron su palabra e inmediatamente empezaron a hablar de Jesús. La oposición que se levantó contra ellos no fue suficiente para detenerlos. Recuerde que ellos recibieron poder, el Espíritu Santo estaba en ellos. Y aún Pablo, uno de los más fieros perseguidores de la iglesia, fue alcanzado por el Evangelio. De hecho, la conversión de Pablo nos anima, pues vemos cómo el Evangelio transforma aún a los corazones más duros. Es importante sembrar la palabra. Así lo entendió Pablo e inmediatamente empezó a predicar el Evangelio. Escuche lo que Pablo escribió a los romanos ahí en el capítulo 15 del versículo 17 al 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sin duda, Pablo es un ejemplo de alguien que siembra la palabra y lo hizo en muchas ocasiones en circunstancias muy adversas. Una de ellas es narrada en Hechos 14 del 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El anhelo de Pablo por proclamar el evangelio era tan grande que una agresión tan tremenda como la que sufrió no lo detuvo. Tal vez nosotros que vivimos en el área metropolitana de Monterrey nos parezca sorprendente que alguien sea apedreado por proclamar el evangelio. Vivimos en una ciudad donde tenemos la libertad de sembrar la palabra. Alguna vez les compartí que yo escuché el evangelio en la universidad. Cerca de 300 estudiantes estábamos reunidos en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas escuchando el evangelio. Y después, a lo largo del semestre, las autoridades de la escuela prestaban un salón donde un grupo de alumnos estudiábamos la Biblia. Lo que estoy compartiendo sucedió hace varios años, pero aún ahora tenemos la libertad de sembrar la palabra de Dios. Esta es una gran bendición. Aprovechemos esta libertad que tenemos para compartir el evangelio con los demás. Pero no es así en todo el mundo. Hay lugares donde tener una Biblia es un delito, donde predicar el evangelio está prohibido, donde los cristianos son perseguidos, y uno de esos lugares es Corea del Norte. Una organización llamada Puertas Abiertas publica un estudio sobre la persecución que enfrentan los cristianos en el mundo. Esta organización publica cada año un informe titulado Lista Mundial de Persecución. En el 2024, Corea del Norte aparece como el país más peligroso para los cristianos. Corea del Norte es considerado un estado ateo. Se reporta que en ese país se ejecuta, se tortura, se arresta y se abusa de los ciudadanos que se involucran en actividades religiosas. De acuerdo con la organización Puertas Abiertas, se estima que entre 50,000 y 70,000 cristianos norcoreanos fueron arbitrariamente detenidos por el Estado. La persecución que sufren los cristianos se describe como intensa y violenta, y los cristianos están en constante peligro de ser capturados o muertos. En este país comunista, la religión está fuertemente controlada por el gobierno, la posesión y distribución de la Biblia está prohibida, ya que el régimen considera que la religión es una amenaza para su autoridad. Pero esto no debe desanimarnos. Pablo fue encarcelado varias veces por predicar el evangelio. En una ocasión escribió a Timoteo lo siguiente. Lo puede leer en 2 Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Con estas palabras, Pablo nos anima. 1, a sembrar la palabra en nuestra comunidad. Tenemos la libertad para hacerlo. Hagámoslo con diligencia. Y 2, a orar por los hermanos en la fe que viven en Corea del Norte. Su situación es muy grave. Oremos porque el Señor les cuide, les fortalezca. Oremos porque el evangelio siga creciendo en Corea del Norte. Primera Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Así como la iglesia en Tesalónica, la misión de toda iglesia local es sembrar la palabra de Dios. ¿Se está usted congregando en una iglesia? Si su respuesta es sí, gracias a Dios por ello. Pero si su respuesta es negativa, yo le animo a congregarse en una iglesia donde se adore al Señor Jesús. ¿No sabes a cuál acudir? Marca el WhatsApp 811-590-9879 y nosotros te ayudaremos a encontrar una iglesia cristocéntrica. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Continuamos con la serie Lámpara es a mis pies. El tema, sembrando la palabra. Escuchemos con atención. El tema es muy interesante y Joel nos hablará de otro país donde la palabra se sigue sembrando a pesar de la oposición. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día. Y sobre todo, muchas gracias por sus oraciones, que son muy importantes para este ministerio. Agradecemos todas sus interacciones en las redes sociales. Vamos a continuar con la serie Lámpara es a mis pies y el tema de hoy, sembrando la palabra. ¿Por qué nos es tan difícil sembrar la palabra de Dios? ¿Por qué se nos dificulta tanto compartir el evangelio de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Porque no tenemos fruto.
Nos hemos quedado estériles, sin desarrollo y sin crecimiento. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón la encontramos ahí en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que la vimos al principio? Bueno, vamos a seguir analizándola y vamos a escuchar lo que dice ahí en Mateo 13, empezando con el primer versículo en adelante. Dice así: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y qué maravilloso, ¿verdad, familia? Es esto. Vemos a Jesús, me lo imagino ahí junto al mar, toda la gente, él viendo a la distancia a una persona que estaba sembrando y él aprovechando para dar esta enseñanza tan hermosa. Sigo leyendo, ahí en Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Algo muy importante, ahí abro un paréntesis, familia, es que más adelante el Señor explica la parábola. Entonces nos vamos a brincar del versículo 4 al 19. En Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso, familia, muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios, como Dios es espíritu, necesitamos su espíritu para entender la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo tener el Espíritu Santo? Es a través de Jesucristo. Cuando yo vengo y acepto a Jesucristo en mi corazón, le entrego mi vida, lo hago mi Salvador, mi único Salvador, entonces el Espíritu Santo mora en mí y voy a empezar a entender la palabra. Ya la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, se llevaron la semilla, ya no me va a pasar eso porque lo voy a entender. Ahora, ¿se acuerdan la que cayó en pedregales? Ahí en Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Bueno, Mateo 13:6. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Le ahora la explicación en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se fijan, familia? Cómo la persecución, la aflicción matan la palabra, la hacen infructuosa. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Vemos aquí cómo el afán y el querer ser rico, el querer tener posesiones, ahogan la palabra de Dios. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:23, la explicación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Ojo con esto, familia. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Qué maravilloso!, ¿no, familia? Aquí encontramos la respuesta. Prepara tu corazón para que cuando sea sembrada la semilla pueda dar fruto. Quiero hacer énfasis ahí en Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución, familia. En China, la comunidad cristiana asciende actualmente a unos 96.7 millones, poco menos de 7% de la población de ese país es cristiana. Pero la persecución más evidente en China suele ocurrir en regiones donde el budismo o el islam son las religiones mayoritarias. Cualquier persona que se convierte al cristianismo en China es vista como un traidor a su etnia y a su familia. Estos creyentes pueden ser amenazados, incluso dañados, todo ello en un intento por persuadirlos a que regresen a su religión. Es tremendo lo que está pasando ahí, familia. Pero fíjate que aún así el cristianismo en China está creciendo. Yo te invito a que oremos por nuestros hermanos en China. Vamos a orar por ellos para que ellos puedan tener la fuerza de seguir adelante en el Señor y sigan el ejemplo de Pedro y de Juan cuando sanaron al cojo. Fueron arrestados
y luego fueron puestos en libertad, y luego llegaron con todos los demás que estaban orando por ellos, familia, para que fueran liberados, ahí en Hechos 4:29. Y fíjate cuál fue la respuesta a la persecución de Pedro y de Juan. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad, familia? Esa es la respuesta que debemos dar a las tribulaciones, a la persecución. El Señor va a bendecir tu vida. Así que oremos por ellos, oremos por los misioneros, oremos porque sabemos que la obra de Dios no es en vano y que si Él está abriendo obra ahí, Él la va a hacer prosperar. Familia, mucho gusto en estar con ustedes estos minutos. No hemos terminado, viene Paco para cerrar el programa. Que Dios los bendiga. Ánimo y vamos a compartir la palabra de Dios. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Ha sido impactante conocer cómo en algunos países los cristianos sufren persecución. Gracias a Dios, ellos se han mantenido firmes en la fe y la palabra de Dios sigue siendo sembrada en sus corazones. Y justamente hoy estamos en la serie Lámpara es a mis pies con el tema Sembrando la Palabra. Seguramente usted recordará el pasaje de Juan 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos no creían que Jesús le hubiera sanado y después de interrogar al que había sido ciego, mandan llamar a sus padres. En el versículo 19 leemos, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Sorprende que los padres, en lugar de expresar su alegría por la sanidad de su hijo, cuidan sus palabras para no involucrarse con Jesús. La razón, Juan nos la da en el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Desde el primer siglo había ataques contra los creyentes en Jesús. Ser expulsados de la sinagoga implicaba ostracismo social. Los padres del hombre sanado, para no verse afectados, prefieren no responder. Como hemos venido mencionando, en la actualidad, muchos creyentes en Jesús son perseguidos por causa de su fe. La organización Puertas Abiertas, en su informe Lista Mundial de Persecución 2024, reporta los siguientes datos. En el mundo, 365 millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe en Jesús. ¿Qué significa ser perseguido o atacado? Quiere decir que en ese periodo de tiempo, 4.998 cristianos fueron asesinados por causa de su fe. Es decir, 13 diarios. 4.125 cristianos fueron detenidos sin juicio por causa de su fe. Es decir, 11 diarios. 42.849 cristianos sufrieron violencia física y psicológica, incluye amenazas de muerte. Es decir, 117 diarios. 14.766 iglesias o propiedades públicas cristianas fueron atacadas, un promedio de 40 diarios. Los números son impresionantes. En varios países del mundo son muchos los creyentes que son perseguidos y atacados por causa de su fe en Jesús. Tal vez usted y yo nunca habíamos pensado en ello. Mencionar estas cifras no tiene la intención de asustarnos, sino de que tomemos conciencia de la situación que viven otros creyentes. Al menos yo veo 3 enseñanzas aquí. Primero, esto fortalece nuestra fe. A pesar de la oposición contra el evangelio que existe en muchos países, la palabra de Dios permanece. La semana pasada recordamos las palabras de Jesús sobre la permanencia de la Biblia. En Marcos 13:31 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchos son los que han tratado de destruir la Biblia, pero aún en estos lugares donde abunda la persecución, los creyentes en Jesús conservan sus Biblias y las siguen estudiando. Eso fortalece nuestra fe. Segundo, la necesidad de orar y actuar en favor de los creyentes que sufren persecución.
no debemos ser indiferentes a las aflicciones que sufren los creyentes en otros países. De hecho, en algunas partes de nuestro país hay cristianos que son perseguidos por causa de su fe. Incluyámoslo en nuestra lista de oración y oremos constantemente por ellos. Hechos 12:5 nos dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recuerde, oramos a Dios Todopoderoso. Él no desampara a los suyos. Intercedamos por los cristianos que padecen persecución. Tercero, es una llamada de atención para salir de nuestra zona de confort. ¿Se da cuenta? Tenemos una bendición enorme al poder leer la Biblia y sembrar la palabra de Dios sin ser perseguidos o atacados. Teniendo esta libertad, sería muy triste que no dedicáramos tiempo a estudiarla y proclamarla. Que ese no sea nuestro caso. Digamos como el salmista en el Salmo 119:72. Es más valiosa la ley de tu boca que 1000 monedas de oro y plata. Valorando la palabra de Dios de esta manera, sin duda, meditaremos en ella de día y de noche. Nuestro anhelo será compartirla con todo aquel que esté cerca. Que la libertad que tenemos no nos lleve a quedarnos en nuestra zona de confort. Sigamos el ejemplo de Juan y Jacobo, que cuando fueron llamados por Jesús a seguirlo, dejaron sus redes, su barca y a su padre y fueron tras Jesús. Con el desafío de sembrar la palabra llegamos al final del programa. Muchas gracias por su atención y a nombre del equipo Suena Familiar, los invito a que nos acompañe el próximo miércoles a esta misma hora para continuar meditando en la palabra de Dios. Familia, que en este tiempo de aflicción el Señor sea tu refugio. Cuando te sientas agotado, el Señor responda a tu clamor, que Él extienda su misericordia cada mañana y el Señor te guíe por el camino recto. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.